Bueno, comentaba al comienzo del programa que había sido un fin de semana movido acá en la Argentina. Nosotros, como programa de política internacional, no solemos hablar de nuestro país, pero en este caso vale la pena, creo, porque hay una situación muy complicada con los partidos opositores. Lo que ha sucedido hubo un crimen, fue una persona llamada Fabián Gutiérrez, fue hallado muerto, con torturas, acuchillado. Y todo indica, según las investigaciones, que se trata de un crimen común. El hombre fue extorsionado y incluso hay ya algunos detenidos que parecieran ser los actores de este asesinato. Pero lo sorprendente a nivel político fue que justamente 3 partidos de oposición, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, presentaron un documento con un texto donde prácticamente culpaban al gobierno de Alberto Fernández de ese crimen, de ser un crimen político. Hablaban de una extrema gravedad institucional. Y lo que trascendió fue que justamente a propósito de ese documento tan virulento, tan agresivo, hubo una suerte de quiebre interno en el partido de la oposición. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Gustavo López, que es abogado, periodista y docente universitario, actual presidente del partido político Forja, que es parte de la coalición del Frente de Todos. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias. Néstor Restivo y Telma Luzani estamos acá en Voces del Mundo. Bueno, Telma, muy buenas tardes. Néstor, muy buenas tardes. La verdad que el resumen es ese. El resumen es un quiebre político importante en la Argentina, primero del gobierno con la oposición, porque uno entiende que la oposición tiene que ocupar su rol institucional en una democracia. Esto es oponerse a una serie de medidas y acordar otra serie de medidas de acuerdo a la ideología de cada sector político. Lo que ha sucedido este fin de semana no fue eso. Digo, ha habido una utilización política de un crimen común, extorsivo y pasional, así lo declaró el juez de la causa, donde ya hay 4 detenidos y hay uno que ha confesado, etcétera, etcétera. Pero digo, sin esperar absolutamente nada, y aprovechando la oportunidad de que esta persona había sido hasta el año 2010, es decir, hace 10 años, secretario privado de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salieron a deducir un crimen político. Pidieron el apartamiento de la fiscal del caso, pidieron que esto pasara a la justicia federal, y vuelvo a repetir, sin que el juez hasta ese momento hubiera hecho ningún tipo de comentario, y obviamente esto dejó un halo de sospecha sobre el gobierno de Alberto Fernández y obligó al propio gobierno a calificar de canallesca esa publicación. Y uno se pregunta qué pasa en un sistema político cuando la oposición le quiere atribuir un crimen a un gobierno. Digo, ¿cómo queda después la relación? ¿Qué se puede acordar? ¿Cómo se vuelve de esa relación tan tensa y además sin ningún tipo de fundamento? Digamos, un aprovechamiento político de una circunstancia ajena a la política y que implica la muerte de una persona y no les importó la muerte de la persona y trataron de ir a buscar una ventaja política donde no la había, sospechando a un gobierno democrático de mandar a matar gente. Digo, la verdad que es una situación muy tensa que se suma a otras cosas, como por ejemplo la solicitada que algunos periodistas han sacado este fin de semana. Yo creo que ambas cosas van de la mano. Algunos periodistas... Gustavo, sí. Para recordarle a los oyentes, ¿no? Te saluda Néstor Restivo. Fue una solicitada donde supuestamente hay un discurso de un conjunto de periodistas diciendo que hay persecución a la prensa y demás. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. El presidente Alberto Fernández, entre otros objetivos de su gobierno, llegó con un discurso esperanzador en términos de superar lo que aquí en Argentina llamamos la grieta entre el kirchnerismo, el peronismo y el antiperonismo
histórico, pero bueno, el discurso de odio que sigue instalando la oposición hace muy difícil, ¿no?, que se pueda convivir democráticamente, por lo menos con algunos sectores. ¿Cómo ves la razonabilidad que tiene este discurso de odio de parte de esos sectores de la oposición? A ver, no tiene razonabilidad, tiene razón de ser. Digo, ellos se paran en ese lugar, se paran en el lugar del anti. Y esto es un lugar muy peligroso, porque nada se puede construir desde el anti. Es muy difícil establecer un diálogo con alguien que te acusa de asesinato, establecer un diálogo con alguien que te acusa de perseguir periodistas, cuando estamos viviendo un momento de absoluta libertad de expresión, donde no hay no solo ninguna persecución para nadie, sino que cada uno dice lo que quiere, donde en la Argentina desde hace 10 años no hay delito de opinión, es decir, las calumnias e injurias del Código Penal para cuestiones de interés público fueron eliminadas, y fueron eliminadas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con un proyecto que se envió al Congreso después de un famoso caso, que fue el caso Kimmel, donde terminó interviniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque sí se había juzgado y condenado a un periodista a 9 meses de prisión en suspenso. Entonces, digo, una cosa va de la mano con la otra, porque es una parte del periodismo que representa a una parte de los grupos económicos concentrados, que están representados políticamente por algunos sectores de estos partidos que han firmado, donde se ponen en el extremo. Digo, hay un hecho vandálico, porque rompen silobolsas, acusan a los partidarios de Cristina de romper silobolsas. Entonces, uno espera, y así llegó Alberto a la presidencia, con una voluntad de diálogo. De hecho, en algunas leyes fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo hacemos para volver a trabajar con grupos que están en esa posición tan cerrada, absolutamente tan cerrada, agresiva y de hondo? Gustavo, estamos con Gustavo López, abogado, colega, docente universitario. Claro, eso es una excelente descripción. La pregunta mía es, primero, eso de pararse en el discurso del odio permanentemente, ¿habla de una debilidad? Esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda, el diario Página 12 hoy habla de un quiebre, como de halcones y palomas, digamos, dentro del PRO, un quiebre interno en la oposición. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, yo creo que sí. Digo, eso ya se venía dando. Digo, hay sectores de la oposición que están dispuestos a apoyar al gobierno en las medidas con las que concuerdan y no apoyarlo en las medidas con las que están en contra, pero que están dispuestos a jugar adentro del sistema. Y a mí me parece que hay sectores que tienen como estrategia la profundización de la grieta, y esa estrategia que no les sirvió para ganar la elección el año pasado, porque la situación económica se llevó puesto todo esto, siguen con esa misma estrategia de forzar las cosas de manera tal que en el medio de una pandemia, con una economía en crisis producto de la pandemia, se termine desestabilizando a un gobierno democrático. Me parece que esto ha producido un quiebre entre sectores que no les importa absolutamente nada con tal de llevar agua para su molino, y otros sectores que dicen no, que tenemos que competir lealmente, tenemos que competir dentro de la democracia, y además no podemos usar herramientas por fuera de la ley o inventar cosas que no existen para ver si sacamos un rédito político. La verdad que todo lo que está sucediendo en la Argentina, que se descubre una red de espías o de espionaje que había montado el gobierno anterior, que necesitaba una pata de la justicia y una pata de los medios para poder llevar adelante esas operaciones de espionaje, si no hubiera sido imposible, que terminaron encarcelando gente acá en la Argentina. En el gobierno de Macri hubo gente presa que perdió su libertad ambulatoria por estas causas armadas. Bueno, me parece peligroso que un gobierno que viene a romper esa grieta tiene del otro lado a un grupo de dirigentes políticos dispuestos a todos para mantener esa rivalidad de antiperonismo o de antikirchnerismo como única salida política.
Estamos hablando con Gustavo López, quien es además vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presidió el sistema de medios públicos y también fue secretario de Cultura en la ciudad de Buenos Aires. Gustavo, vos tenés un origen político en el radicalismo, cuyo partido oficial, la UCR, hoy forma parte de la coalición opositora, y muchos o la mayoría de sus cuadros dirigentes principales están en este discurso de odio. ¿Cómo ves esa deriva que tiene un partido más que centenario en la Argentina, que tuvo tantos presidentes? ¿Cómo ocurrió, muy sintéticamente, este corrimiento tan a la derecha de ese partido? Cuando dejó de tener el radicalismo un proyecto presidencial, después de la muerte de Alfonsín, terminó como furgón de cola de la derecha argentina. Mira, antes de ayer estaba releyendo un libro de Norberto Galasso, cuando Irigoyen encabeza junto con Alem la revolución de 1893 contra los conservadores. Lo van a ver, un sector de los conservadores lo van a ver para hacer un acuerdo e ir juntos a derrocar al gobierno. Y él les contesta, no podemos estar juntos porque ustedes son nuestra razón de ser. Nosotros estamos contra este sistema, no podemos acordar con el sistema, no se trata de echar el gobierno, se trata de cambiar el sistema. Bueno, a mí me parece que al radicalismo le pasó que perdió su razón de ser, porque se alió con aquellos a los que había combatido o había nacido para combatir. La última de mi parte, Gustavo, volviendo un poco a la situación de este fin de semana y también abonando lo que vos decías sobre la prensa, porque, por ejemplo, hubo un programa de televisión que se preguntaba ya, ¿termina el gobierno de Alberto Fernández? O sea, como ya dando a entender que puede ser, que puede haber en la Argentina un gobierno que no termine su ciclo democráticamente como vienen haciendo todos los gobiernos en estas últimas décadas. La pregunta sería, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo sigue esto de acá en adelante con una oposición, como vos decís, que está dispuesta a jugar mal y a romper todo? Mira, a mí me parece que el gobierno, primero, institucionalmente, obviamente, tiene que seguir dialogando vía Congreso de la Nación con todos, incluso con aquellos que no quieren dialogar. Pero me parece, yo me quedé pensando cuando hablaba del radicalismo, qué necesario sería hoy tener un radicalismo socialdemócrata que en todo caso sea oposición por izquierda al gobierno. Claro. Porque la derecha ya existe y está representada básicamente por grupos económicos. Yo creo que el gobierno tiene que alentar el diálogo con los sectores de la oposición y tiene que alentarlo y aceitarlo mucho más, dispuestos a colaborar en algunas cosas y hacer oposición en otras, pero sin sacar los pies del plato del sistema democrático. Y no, a ver, quiero ser también prudente, no porque yo vea que los que sacaron este comunicado van a sacar los pies del plato democrático, pero están forzando demasiado el sistema de manera tal que el pacto democrático que firmó la Argentina o que nunca suscribió, pero que fue el del nunca más, el de nunca más un golpe, el de nunca más a un derrocamiento, el de nunca más a la represión, digamos, este sector lo pone en tensión todo el tiempo, ya sea con las declaraciones o con las acciones que tuvo durante el gobierno de Macri, los famosos sótanos de la democracia. A mí me parece que hay que entablar un diálogo muy fuerte con los sectores democráticos de estos partidos políticos para dejar aislados a estos grupos que la verdad se quisieron aprovechar de una desgracia personal, les salió muy mal, pero marca que están dispuestos a todo. Gustavo, la última para cerrar, te pido brevedad. Como vicepresidente del ENACOM, quisiera saber un poco qué es lo que ha quedado luego de las reformas del gobierno de Macri y cómo se avanzará en la ley de medios para lograr algún día una mayor desconcentración y una mayor pluralidad. ¿Cómo están con ese tema? Bueno, a ver, me parece que se vienen grandes desafíos. Yo no sé si es momento de discutir otra ley, digo, el momento siempre, ¿no?, desde el punto de vista de la técnica jurídica. Acá ha habido un proceso de concentración brutal y me parece que nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, por un lado,
un nuevo rol del Estado, un Estado muy activo en todo lo que tenga que ver con conectividad y comunicación, un rol muy activo. Y me parece que hay que repensar algunas políticas para que los medios alternativos se puedan sostener, porque la gravedad hoy no es que no se puede hablar, sino que es muy difícil para el que tiene un discurso diferente poder sostenerse. Creo que excede a ENACOM y que tiene que ser una política pública de cómo mantener la diversidad para mejorar la calidad de la comunicación. Así es. Estaba pensando cuando te escuchaba hablar, Gustavo, que, por ejemplo, el domingo, uno de los diarios, el diario Clarín, las primeras 9 páginas hablando en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa realmente, como uno puede pensar, cómo el pueblo argentino puede realmente tener información fidedigna, ¿no? Por eso Claro. lo importante de mantener los medios alternativos, como vos decís. Exactamente. Gustavo, esa es la idea. Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Gustavo López, como comentaba Néstor, es vicepresidente de ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, además de abogado, periodista, docente universitario y actual presidente del partido político Forja, que